Estamos en cielosabiertosturradio.com, Arte Radical para Cristo, en el marco de esta convención del Seminario Reformado Latinoamericano desde la ciudad de Medellín, y tenemos uno de los conferencistas, el pastor Sugel Michelén, con quien vamos a dialogar unos cortos minutos precisamente sobre la temática de esta conferencia, que es la plenitud de Cristo. La primera pregunta, pastor Sugel, es: en Cristo lo encontramos todo. Realmente Cristo es la plenitud. Sin embargo, muchas veces nosotros como creyentes no lo comprendemos, nos desanimamos. A veces quisiéramos buscar otras alternativas porque Cristo lo es todo, pero no lo hacemos. Eso hace parte del pecado remanente, pero ¿qué más podríamos decir o qué observaciones tú tienes sobre el particular, pastor? Pablo dice en Colosenses que Cristo es el todo en todos. O sea que comenzando desde ahí, independientemente de las experiencias que un ser humano pueda tener, un creyente pueda tener, lo cierto es que Cristo es el todo en todos, en el sentido de que Cristo no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro santificador, Él es nuestro alentador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. O sea, no hay absolutamente nada que nosotros necesitemos ni para nuestra vida espiritual y de hecho ni para nuestra vida física que no lo encontremos en el Señor Jesucristo. Porque aún Él es el proveedor de todo lo que yo necesito para mi vida cotidiana. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos no entienden lo que nosotros tenemos en Él. Es como esa persona multimillonaria que por no saber que tiene una cuenta de banco tan abultada, vive como si fuera un miserable. Y lamentablemente muchos creyentes viven en miseria porque no entienden las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. Él mismo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablándole a la mujer samaritana, dice: el que bebe de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, en ese sentido, una conferencia como esta nos ayuda a entender en detalle qué significa realmente que Cristo es nuestro todo. Porque eso no es un cliché evangélico, eso no es simplemente un lema como el que podemos pegar en las pegatinas que ponen en los calcomanías, le decimos nosotros, que podemos poner en el bumper de un carro. Eso es una doctrina sumamente profunda que todo creyente necesita entender cada vez con más amplitud. Y en ese sentido, esta conferencia yo creo que ha sido una tremenda bendición y esperamos que los hermanos y hermanas que han asistido a esta conferencia y aún los líderes de las iglesias puedan abrazar estas cosas y a su vez enseñarlas a otros. Pastor, dentro de la participación que has tenido, en el día de ayer hacías una referencia clara al libro de Hebreos. Es en el libro de Hebreos donde podríamos encontrar más de esa plenitud de Cristo. Sabemos que es toda la Biblia, pero ¿qué podríamos encontrar entonces en el libro de Hebreos? Bueno, vamos a comenzar por lo más fácil. Pablo dice que las cosas que antes se escribieron, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En 2 Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras, y es obvio que se refiere al Antiguo Testamento porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que le dice: desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Cristo es el tema de toda la Biblia. La particularidad de la carta a los Hebreos, y fue la razón por la que quise hacer ese énfasis ayer, es primero que muchos encuentran la carta a los Hebreos muy complicada. Y eso pasa precisamente por no tener un amplio conocimiento del Antiguo Testamento, porque es una carta que está muy enraizada en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces yo quería llamar la atención al hecho de que nosotros tenemos una riqueza enorme en Hebreos, de la cual probablemente no lo estamos aprovechando. Pero también Hebreos es la carta del Nuevo Testamento que presenta a Cristo como superior a todos los elementos del antiguo pacto. De hecho, muchos eruditos entienden, y yo tiendo a creer que es así,
que la carta a los hebreos fue un sermón, porque tiene una forma sermónica. Es un sermón, de hecho es el único sermón que se conserva en el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo. Y el tema de esa carta es precisamente de ese sermón, es la supremacía de Cristo. Si tú tratas de leer la carta a los hebreos, te vas a dar cuenta que dura 45 minutos, más o menos lo que dura un sermón. De manera que es muy probable que esta carta, entre comillas, haya sido un sermón que el autor envió por escrito a esta iglesia porque no tenía la posibilidad de ir directamente a ella. Así que si un predicador en el día de hoy quisiera saber, wow, ¿cómo predicaban la palabra durante el primer siglo? Bueno, que vaya a la carta a los hebreos y va a ver la manera como el autor exalta a Cristo de una manera preciosa, maravillosa, sorprendente. Así que esa fue la razón por la que yo quise hacer esa acotación en el día de ayer, porque normalmente vamos a los salmos, pero olvidamos una carta tan preciosa como la carta a los hebreos. Bueno, pastor, algo adicional es lo siguiente, cambiando un poquitico de tema, es la fe reformada. Ahora, bajo estos dos elementos, la necesidad de estudiar las escrituras es fundamental para poder tener una visión, una panorámica de lo que mencionas, pero también de la reflexión de que ese conocimiento se viva. Entonces, dentro de esos elementos, ¿cómo observas a Latinoamérica, pastor? Bueno, déjame primero comenzar por el término fe reformada. La iglesia no comenzó ayer, la iglesia no comenzó en el siglo XX ni en el siglo XXI. La iglesia tiene 2000 años de historia. Y en esos 2000 años de historia, uno de los más grandes avivamientos fue el que ocurrió en el siglo XVI, cuando estos reformadores, usados por el Señor, volvieron a sacar a la luz el Evangelio que había quedado sepultado bajo los escombros de la iglesia sacramentalista de Roma. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una deuda enorme con estos hermanos que volvieron otra vez a proclamar el Evangelio en su pureza. La fe reformada no es una religión, no es una denominación, no es una secta dentro del cristianismo, es sencillamente ese espíritu de volver a la Escritura y de volver a proclamar de nuevo el mensaje de la justificación por la fe sola. Entonces, cuando pensamos en América Latina, definitivamente en estas últimas décadas ha habido un resurgir enorme de estas doctrinas en las diferentes iglesias, lo cual alegra enormemente nuestro corazón. Cuando yo comencé a pastorear nuestra iglesia hace 42 años ya, 40 años, honestamente yo no hubiera soñado ni en mis sueños más locos que íbamos a ver en América Latina una proliferación de la sana doctrina como nosotros la vemos en el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de la fe reformada, simplemente nos estamos refiriendo al Evangelio en su pureza y a volver a la Escritura como nuestra única y toda suficiente fuente de autoridad, de fe y de práctica. Perfecto, pastor. Pues, pastor, muchas gracias por acompañarnos en Cielos Abiertos y Arte Radical para Cristo. Estamos muy contentos de tenerte por acá en Colombia. Muchísimas gracias. Para mí es un enorme gozo y un privilegio.